Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo, deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Bendecido sábado para cada uno de ustedes que hoy se toman el tiempo para unirse a nosotros y adorar a Dios en este espacio Sábados de Esperanza. Todas las semanas esperamos con ansias podernos encontrar con ustedes. Hoy lo hacemos desde nuestros estudios de Hope Media Venezuela, quienes trabajando para la Unión Venezolana Occidental nos sentimos sumamente privilegiados de entregar este material a través de todas las plataformas tecnológicas disponibles, como lo es YouTube en el canal de Comunicaciones UBOC y la red de emisoras Hope Radio Venezuela. Hoy estaremos haciendo énfasis como la Iglesia Mundial en un tema muy sensible. A nivel mundial hay poblaciones que siempre están en riesgo. En este caso nos centraremos en los niños, que son una población bastante vulnerable. Cada distrito, cada campo local ha hecho una estrategia para poder atender de alguna manera a niños que se encuentran en una situación de riesgo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Involucrarnos y orar. Y si sabes de algún menor que se encuentra en una situación así, comunícate inmediatamente con tu directora de Ministerio Infantil de tu iglesia local o de tu campo local. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad de ayudar a alguien y es el momento de que lo hagamos. Hoy comenzaremos con una oración para invitar a Dios a esta programación. Oremos.
Querido Dios, te damos infinitas gracias por las bendiciones que nos das. Gracias porque estás con nosotros y porque nos das la oportunidad de servir a la humanidad desde cualquier lugar. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos, pidiéndote también tu dirección en este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Está llegando a su fin. El coro está cantando tal como soy. Después que este himno terminó, gente de rodillas orando en el altar. Unos buscan gracia, perdón por su maldad. Algunos traen dudas en su propio corazón. El tiempo es hoy, entrégate al Señor. Para eso es el altar de Dios. Eso es el altar de Dios. Ya no tienes que llevar tus cargas nunca más. Es la luz en la oscuridad, es amor y verdad. Cristo está esperando, Él espera hoy por ti. No dudes más, no te despreciará. Para eso es el altar de Dios. Padre con su Hijo en oración. Al lado está su madre llorando de emoción. También un viejo hombre está de pie. En sus ojos lágrimas porque Cristo le sanó. Vidas en quebranto dispuestas a cambiar. Y aquellas que han cambiado jamás serán igual. El tiempo es hoy, entrégate al Señor. Para eso es el altar de Dios. Para eso es el altar de Dios. Ya no tienes que llevar tus cargas nunca más. Es la luz en la oscuridad, es amor y verdad. Cristo está esperando, Él espera hoy por ti. No dudes más, no te despreciará. Para eso es el altar de Dios. Para eso es el altar de Dios. Ya no tienes que llevar tus cargas nunca más. Es la luz en la oscuridad, es amor y verdad.
Debes darlo todo al Señor. Para eso es el altar de Deuteronomio 7:9 es el versículo de memoria que aprendimos estos días. Hoy estaremos repasando la ley del pacto. ¿Qué tiene que ver la ley, el Sinaí, con lo que es el pacto que Dios ha hecho con la humanidad? Despejemos todas estas dudas en el repaso de la lección. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Francisco y Juliana estaban felices porque a través de las fotos iban descubriendo cosas de su familia antes desconocidas para ellos. Primero lo de sus abuelos diáconos, luego lo de la bebé canguro y ahora tenían en sus manos el álbum matrimonial de papá y mamá. Les llamó la atención una foto de ambos frente a frente, mientras papá leía algo escrito en un papel dorado. Debe ser un poema. ¡Qué romántico! Preguntémosle. Tal vez conserve el poema. Foto en mano, procedieron a preguntarle a papá. No, hijos, no es un poema. Son nuestros votos matrimoniales. Y por supuesto que los conservo. Ese papel dorado está en la última página del álbum. ¿Votos matrimoniales? ¿Qué es eso? Papá les explicó que el objetivo del matrimonio es compartir juntos toda la vida, pero que para que eso sea posible, ambas partes deben adquirir ciertos compromisos. Bueno, amarse en la salud y en la enfermedad, respetarse, ser fieles el uno al otro, aceptarse cuando estén gorditos, flaquitos o viejitos, no llevar la cuenta de los errores. Faltó no dormirse a la mitad de una película. Demasiado tarde para eso. El propósito del matrimonio es ser felices, no cumplir unos votos, pero cuando esos votos se incumplen, es imposible ser felices. Así como los votos son importantes en el pacto matrimonial, los mandamientos de Dios son importantes en su pacto eterno. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 8. La ley del pacto. Por más que hayamos estado enfatizando que el pacto es siempre un pacto de gracia, que es solo el resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con Él, la gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, el pacto y la ley van de la mano, de hecho son inseparables. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué importancia tiene la ley en el pacto? En primer lugar, nos mantiene unidos a Dios. Pensemos en un matrimonio donde ambos acuerdan olvidarse de los votos. ¿Cómo se lo imaginan? Un caos total. No durarían mucho tiempo juntos. Correcto. Una relación donde no hay amor, ni fidelidad, ni respeto sería insoportable para ambos. Terminarían a kilómetros de distancia el uno del otro. Eso nos permite concluir algo. Si la violación de los votos separa, el cumplimiento de los votos mantiene la unidad en el matrimonio. Ya hemos comparado antes el pacto eterno de Dios con el pacto matrimonial. Hemos enfatizado que lo que busca Dios con el pacto es una relación eterna con sus hijos. ¿Eso significa que los mandamientos no son importantes en el pacto? Oigan bien, son muy importantes. ¿Por qué? Porque resguardan la relación.
Guardar los mandamientos nos mantiene unidos a Dios, tal como los votos matrimoniales mantienen unidos a los esposos. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Lo notan? Los 10 mandamientos no son un asunto opcional. Toda relación saludable debe regirse por ciertas reglas y límites. Sin reglas y límites tendríamos problemas, no solo en el matrimonio, sino con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de colegio o de universidad. El pacto de Dios con su pueblo contiene esas reglas y límites esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. Pretender una relación con Dios echando por tierra sus mandamientos es como pretender sostener un matrimonio echando por tierra los votos matrimoniales. En segundo lugar, nos ayuda a ser felices. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley? ¿Agentes de policía? ¿Multas de tráfico? ¿Jueces? ¿Y cárcel? ¿O piensas en restricciones, reglas, padres autoritarios y castigos? ¿O quizá piensas en orden, armonía, estabilidad o tal vez incluso amor? Las normas son buenas para vivir en armonía. Y si vivimos en armonía, somos felices. La palabra hebrea Torá, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. El término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, una vida feliz, tanto física como espiritualmente. Por eso el salmista llamó bienaventurado a quien en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La tía Elena así lo confirma. El camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. ¿Se imaginan una ciudad donde todos cumplieran los 10 mandamientos? Todos adorarían al único Dios verdadero. Todos guardarían el mismo día de reposo. Todos honrarían a su padre y a su madre. Nadie mataría, robaría, mentiría, adulteraría, ni siquiera codiciaría. ¿No les gustaría vivir en un lugar así? ¡Sí! Tal como dijo el salmista, la ley de Dios es perfecta. No fue creada para amargarnos la vida, fue creada para la felicidad de todos. En tercer lugar, nos muestra el carácter de Dios. Dios puso leyes en la naturaleza para beneficio del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor y sus leyes son un reflejo de su carácter. Ese principio aplica no solo para las leyes físicas, sino para las leyes morales. Sus mandamientos son un reflejo de su carácter. Por eso, si Dios es eterno, su pacto y su ley también lo son. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su santa ley es una buena dádiva, es un don perfecto que no cambia así como Dios no cambia. Dios mismo lo afirma en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Como ya hemos dicho, el propósito de la ley no es salvarnos ni justificarnos. Su propósito es darnos a conocer a Dios y poder así imitarle. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo debemos relacionarnos con Él y los otros 6 cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Dios es amor y la ley, reflejo de su amor, nos ayuda a vivir en amor con Dios y con el prójimo. Y en cuarto lugar, afirma las promesas. Hay un refrán popular que dice que los hechos dicen más que las palabras. Los niños pueden decir con su boca que sí quieren volver al parque del paseo que arruinaron. Sí, papi, queremos volver. En serio, papi, lo deseamos mucho. Pero la verdadera afirmación de su deseo no está tanto en sus palabras, sino en sus acciones. Cuando papá ve a sus hijos cumplir su parte del pacto, entiende que sus hijos le están diciendo sí a su oferta de llevarlos allí una vez más.
Está bien, guardar la ley nos salva, pero al guardarla le estamos diciendo sí a la oferta de salvación de Dios. Estamos afirmando su promesa de salvación. Esa pequeña palabra sí no solo funciona como una afirmación nuestra, sino como una condición de Dios. Repetidamente encontramos a Dios diciendo: si guardares, si obedecieres, entonces cumpliré mi promesa. El aspecto condicional del pacto es innegable. Las promesas del pacto, si bien eran por gracia, inmerecidas y representaban un regalo para ellos, no eran incondicionales. El pueblo podía rechazar el regalo, resistirse a la gracia y darle la espalda a las promesas. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone un pacto. Él lo ofrece gratuitamente para todos y todos están invitados a aceptarlo. Así como un matrimonio conlleva obligaciones, el pacto de Dios también las conlleva, no para que sean una carga, ni mucho menos para comprar la salvación, sino porque la ley nos mantiene unidos a Dios, nos ayuda a ser felices, nos muestra el carácter de Dios y afirma sus promesas de salvación. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en IACPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya viene la segunda temporada de Eureka, lo he descubierto. Un GPS profético, una esperanza para el tiempo del fin. Recuerden que juntos podemos crecer más. No hay excusa. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir el mensaje con las personas que nos rodean. Hoy veremos cómo una simple entrega de un folleto a alguien, un personal de salud, logró llevar el mensaje a las personas que lo necesitaban. Disfrutemos del relato misionero. Cada tarde en San Martín, una ciudad de Trinidad y Tobago, Magdalena se paraba afuera de la farmacia esperando a que su padre la recogiera después de la escuela. A veces debía esperar más de una hora. Observaba a todas las personas que entraban y salían de la farmacia y se preguntaba si esas personas amaban a Jesús. Una tarde, cuando Magdalena subió al coche, le hizo una pregunta a su padre. «Mucha gente viene a la farmacia», dijo. «¿Puedo compartir con ellos algún folleto misionero?» Él se puso feliz al oír que su hija quería compartir a Jesús con otras personas. «Sí, está bien», dijo él. Su papá encontró algunos folletos sobre el amor de Jesús y, al día siguiente, Magdalena los puso en su mochila para ir a la escuela. Después de la escuela, ofreció los folletos a las personas afuera de la farmacia. «Hola, ¿cómo estás?», dijo ella. «¿Puedo compartir con usted este folleto sobre el amor de Jesús?». Todos aceptaron el folleto. Nadie lo rechazó. Cuando su padre llegó a recogerla, ella, feliz, le contó que había entregado todos los folletos. Magdalena llevó más folletos el día siguiente. Cuando se lo terminaron, su padre imprimió más copias en casa. Magdalena notó que un dentista pasaba todas las tardes por la farmacia, de camino hacia su oficina. Todas las tardes, ella le entregaba un folleto y él siempre lo recibía. Magdalena le habló a su padre acerca del dentista. «Papito, ¿puedo hablarte de Jesús?», preguntó. Su padre conocía al dentista. «Sí, no hay problema», dijo él. Al día siguiente, Magdalena lo estaba esperando cuando el dentista apareció. «¿Tiene usted a Jesús en su vida?», preguntó. El dentista se sorprendió con la pregunta. Él no había leído los folletos que la niña le había dado. «He oído sobre Jesús, pero no creo en él», dijo el dentista.
A Magdalena le entristeció oír eso. ¿Tiene tiempo para oír una historia bíblica?, dijo. Una vez más, el hombre no pudo rechazar la oferta y la invitó a ir a su oficina al día siguiente. Su padre le dio permiso a Magdalena para ir a la oficina del dentista. Esa noche, Magdalena le pidió a su papá algunos versículos sobre Jesús para compartirlos, y tenía un pedido más. El dentista no tiene una Biblia, dijo. ¿Puedo regalarle una? Su padre encontró una Biblia nueva. El dentista le agradeció cuando Magdalena le dio su Biblia la siguiente tarde. El mes siguiente, Magdalena fue todos los días a la oficina del dentista después de la escuela. Ella y el dentista leían juntos la Biblia y hablaban sobre las historias. Lentamente, el dentista comenzó a creer en Jesús. Así que Magdalena invitó a su nuevo amigo a la iglesia el próximo sábado. Sí, tengo tiempo, dijo él. ¿Puedo ir? Magdalena, entusiasmada, le contó la noticia a su padre cuando la recogió. Invité al dentista a ir a la iglesia conmigo y dijo que sí, dijo ella. El sábado, Magdalena, su mamá y su papá recogieron al dentista camino a la iglesia. Su hija es maravillosa, dijo el dentista a sus padres. Antes, yo no sabía nada de Jesús, pero ahora lo conozco. Magdalena se convirtió en una verdadera misionera cuando compartió los folletos con el dentista y le habló de Jesús. Ella quiere pasar el resto de su vida compartiendo a Jesús con otros. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado. Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. ¡Feliz sábado! Voy a decir 7 cosas que alegran el corazón de los niños.
Número 1. El amor de papá y mamá. Mi mamá me da besitos en el cachete. Y papá también me da abrazos a mi mamá. Número 2. Tener una familia unida y también que jueguen juntos. ¡Qué divertido! ¿Saben? Cuando la familia pelea, se rompe el corazón. Número 3. Los amigos parecen hermanos. ¡Qué bueno! Número 4. Las sonrisas y alegría. ¡Uy! ¿Sabían una cosa? La alegría es una medicina para los huesos. Número 5. La protección. Así como protegieron a niño Moisés. ¿Se acuerdan que lo metieron en una canasta? 6. Las palabras bonitas como la miel. A mí me encanta la miel. A todos me encanta la miel. Número 7. Compartir. La Biblia dice que compartir nos hace feliz. Pero... Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque no tengo regalo para compartir. Pero hace tiempo escuché una historia que me enseñó que no debo tener mucho para compartir. ¿Deseas escucharla? Sí, ¿y ustedes también? Acompáñenme. Cierto día, un niño se levantó contento, preparó su mochila y fue a la montaña a escuchar a Jesús. Cuando llegó había mucha gente, pero él decía, permiso por favor, permiso. Y llegó a la primera fila y allí se sentó tranquilito todo el día a escuchar a Jesús atentamente. Ya casi era de noche, tenía hambre, pero escuchó a Jesús que conversaba con los discípulos y ellos le decían, Señor, ¿cómo haremos para alimentar a tantas personas? Ellos tienen hambre. El niño dijo, tengo una idea. Voy a dar a Jesús lo poco que tengo. Llamó a Andrés y le dio su canasta con solo 5 panes y 2 peces. Andrés le dijo a Jesús, Maestro, no tenemos mucho, pero un niño de buen corazón ha dado 5 panes y 2 peces. Jesús tomó la canasta y agradeció al niño por tener un gran corazón y por haber dado lo poco que tenía para ayudar a otras personas. Entonces Jesús oró, bendijo los panes y los peces y comenzó a llenar las canastas de los discípulos. Ellos comenzaron a repartir y comió mucha gente. Para ser exacta, niños, más de 5,000 personas, muchísimos niños pudieron comer gracias al gran corazón que tenía un niño que compartió lo poco que tenía. Y saben, hoy hay muchos niños que tienen hambre, que tienen necesidades, que están en peligro y nosotros podemos compartir lo poco que tenemos y dárselo a Jesús para que Él nos utilice y hacer felices a esos niños. Alejandra, cuéntame, ¿te gustó la historia? Sí. ¿Qué quieres compartir? Mi amor, también las sonrisas. ¡Qué bueno, Alejandra! No necesitamos tener muchas cosas para hacer feliz a alguien. Nunca olviden estos consejos y así podrán ayudar a muchos niños que hoy lo necesitan. Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Israel, quien se negó a poner a Dios primero?
Cuando Moisés regresó a Egipto para liberar a los israelitas, era evidente que ellos no estaban preparados. Los siglos de esclavitud habían erosionado su visión de Dios. No tenían idea de cómo vivía la gente libre. Preferirían volver a la esclavitud que confiar en un Dios que no podían ver. Pero Dios fue paciente con ellos y les demostró su amor y provisión diariamente a través de la nube, el fuego y el maná. En su momento más decisivo como pueblo, ellos debían ser probados en su razón y fe. Cuando los 12 espías fueron enviados como representantes de las tribus para limpiar la tierra prometida, no regresaron con informes contradictorios. Todos estuvieron de acuerdo con la calidad de la tierra prometida. Era exactamente como decía la descripción, pero difirieron en la interpretación de los hechos. Josué y Caleb eran racionales. Construyeron sus hipótesis sobre el hecho de que Dios ya los había liberado de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Esta poderosa salvación fue clara evidencia de que Dios continuaría cumpliendo sus promesas. Estaban dispuestos a poner a Dios en primer lugar debido a la evidencia que habían visto. Junto al resto de los israelitas, los otros 10 espías tuvieron miedo irracional. Ignoraron la evidencia de cómo Dios los había guiado en el pasado. Así que Dios decidió mantener a toda esa generación vagando por el desierto hasta la muerte. Solo sus hijos podrían heredar a Canaán. A veces somos como esos 10 espías. Vimos de primera mano cuán fiel es Dios cuando tomamos en serio nuestros diezmos y pactos. A veces, sin embargo, todavía somos tentados a ignorar los hechos y ceder al miedo. El pueblo de Israel se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para ellos y para quienes los rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Israel nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, pongamos a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes 2 alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Hoy comenzaremos un viaje gracias a un acuerdo firmado entre la Unión Venezolana Occidental y la casa productora de la serie Linaje. Disfrutaremos del primer capítulo de lo que será un maravilloso viaje a través de nuestra historia eclesiástica. Esta es una herramienta multifacética que nos permitirá explorar los inicios de nuestros pioneros y la Iglesia Adventista. Disfrutemos hoy del primer capítulo de la serie Linaje. As we trace back our spiritual lineage to the early centuries, we find the Christian church a maligned religion. It was not popular.
Many of the Christians in the early centuries paid the ultimate price for their faith with their lives. The Colosseum in Rome stands today as a testament of this fact. Under pagan Rome, the Christian church struggled along, but one thing was sure. The intensity of the persecution kept the church free from nominal and lukewarm Christians. If you were a Christian, you had to be all in. There was no middle ground. But in the 4th century, an event would come along that would change all of that dramatically. The conversion of Constantine changed the course of history for the whole of Christendom, and the roots of that come down here to York, England. In 306 AD, Constantine was declared emperor here. His father, Constantinus, was in Britain from 305 to 306 AD, and Constantine was with him until his death. He was then declared emperor, but it was not to be a smooth sailing. There were counterclaims to the emperorship from Licinius and Maxentius. And it was before a battle with Maxentius that Constantine felt he needed more help than just the soldiers he had, and so he sought the help of God. He believed he saw a cross in the sky and heard the words, "By this sign you shall conquer." He took this as a sign to convert to Christianity, and a major switch began to take place. Rome would go from being pagan to papal, from paganism to professed Christianity. Many historians debate the authenticity of Constantine's conversion. Was it a deep-rooted biblical conviction, or was it a political ploy to keep a divided empire together? One thing is sure, though, that after his conversion, practices crept into the church that previously had no place there. Temples that were pagan were changed to Christian. The Pantheon in Rome was changed into a Christian church, and the names of gods were changed to Christian saints. For example, Jupiter became Saint Peter, and the list goes on. While some were happy for these changes and welcomed the lack of persecution and their newfound status, there were many Christians all over Europe who resisted these changes. For them, the persecution continued as they stayed out of line with the Mother Church. These were Christians who were maintaining the pure apostolic faith that was handed down to them over the years. There were scattered groups of people all over Europe, in northern Italy, in southern France, the Celtic Church here in Britain, and in various other places. The Bible refers to them as the church in the wilderness in Revelation chapter 12, verses 6 and 14. They were not always the biggest, they were not always the largest, but God would always have a people that were true to Him and that were faithful to His word. And so from this point on, two branches of the church would emerge. The recognized, the mainstream, but the compromised church, and then the persecuted, often the smaller, but the pure church. The question for us today is, which one of these two are we a part of? May we never compromise truth for popularity. May we be faithful to God and to His word, no matter what the situation is. Un feliz sábado para todos mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan y nos ven por este medio. En este día muy especial le damos la bienvenida a la celebración del Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgo. Nuestra unión está en todo su territorio, con todas sus coordinadoras en labores especiales por estos niños. Entrega de ropa, de regalos, haciéndole hasta desayunos, almuerzos, para que ellos puedan sentirse bien. Y realmente me siento muy complacida de tener también en esta programación a nuestra hermana Dinora Rivera de la División Interamericana, las cuales tendrá el mensaje para cada uno de nosotros. Sean todos muy bienvenidos. En la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales, mis compañeras y yo también nos unimos en oración por los niños en riesgo.
recogiendo ropitas, zapatos, juguetes, meriendas para estos niños, pero en especial una vestidura nueva. Se van a repartir revistas, se va a terminar en algunos lugares con charlas de integración familiar y jornadas de salud. Esperamos que este programa sea de gran bendición. El Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente de la Misión Venezolana Andina del Centro se suma a esta linda actividad como lo es el Día Mundial de la Oración por los Niños en Riesgo, repartiendo ropa, calzado y alimento. Algún día le preguntaremos al Rey cuándo hicimos estas cosas y el Rey nos responderá: por tanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Te invito a participar de esta linda actividad el día de hoy. La Asociación Venezolana Occidental con sede en Maracaibo está comprometida con la programación del Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgo. Es nuestro deseo llevar esperanza y alegría a los niños y adolescentes que sufren. Con la ayuda de la familia ministerial, se han localizado los sectores más necesitados del estado Zulia, donde reina la violencia dentro y fuera del hogar, la pobreza extrema y el abandono. El sábado 22 de mayo seremos Las Manos de Jesús. El Ministerio de la Mujer en conjunto con el Ministerio Infantil impactará un sector específico. Además de la programación especial y el refrigerio, se obsequiarán a los niños prendas de vestir en muy buen estado. Dicho acto ejemplificará las vestiduras nuevas que Jesús dará a cada uno de sus hijos cuando Él retorne por segunda vez. A continuación les indicamos los sectores que serán impactados: en La Guajira, en la zona norte, en la zona noroeste, en la zona sur y en la costa oriental del lago. Cada acto de bondad realizado en el nombre de Jesús es aceptado por el Señor como si hubiese sido hecho para Él, porque el Señor se identifica con la humanidad doliente. Por eso ha confiado a su iglesia la grandiosa tarea de servir y bendecir a los más necesitados. Hoy la Asociación Venezolana Occidental dice: Señor, quiero ir. El Departamento de Ministerio Infantil de la Asociación Venezolana Suroccidental se une a este día de oración y acción por los niños en situación de riesgo. Este día saldremos de manera especial todos unidos a entregar a nuestros niños comida, juguetes y ropa. Hablemos a cada uno de ellos que el Señor hará grandes cosas para ellos en la patria celestial. Él dará el mejor regalo, que es darnos esas vestiduras nuevas, vestiduras blancas que Él colocará en nosotros. Pero te invitamos para que te unas de manera especial hoy y disfrutes y puedas enseñar a estos niños que Cristo Jesús viene pronto. Porque en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis más pequeños, a mí lo hiciste. Así que seamos hoy las manos de Dios en la tierra y salgamos a entregar bondad. Gran familia de la Asociación Venezolana Centro Norte, hoy, sábado 22 de mayo, nos unimos en la programación del Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgos. 101 congregaciones, todas unidas, estamos participando en esta linda programación, donde estamos obsequiando piezas de vestir para todos los niños con necesidades. Rogamos al Dios del cielo que bendiga las manos y los corazones dadivosos y aquellas personas que son una mano amiga para todos estos niños. Bendiciones. La Misión Venezolana de Yaracuy se une este 22 de mayo en la celebración del Día Mundial de Oración por los niños y niñas en riesgo. Como sabemos
que orar no es suficiente, el Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente también se une para accionar y regalar vestiduras en excelentes condiciones a jóvenes, niños y adolescentes de más de 40 comunidades en todo el territorio yaracuyano. En el marco del Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgo, a lo largo y ancho de nuestro territorio de la Asociación Venezolana Centro Occidental, el Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente, junto con los jóvenes, estarán compartiendo con niños en riesgo de pobreza ropa, calzados, alimentos, libros y juguetes, porque es mejor dar que recibir. El Ministerio Infantil de la Misión Venezolana Andina del Este 22 de mayo, con la ayuda del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Juvenil, nos proponemos ayudar a nuestras comunidades en 10 jornadas para atender un aproximado de 300 personas, donde le llevaremos alegría a los niños con juegos recreativos, pintacaritas, peinados para las niñas, corte de cabello para los varones, alimentos, ropa, y así poder llevar alegría a cada comunidad que está en necesidad. Así como lo dice Mateo 25:40, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. En el marco del Día Mundial de la Oración por los Niños en Riesgo, bajo el lema Vestiduras Nuevas, se complace en informar las proyecciones pautadas para este hermoso evento. Serán atendidos 620 niños de las zonas más vulnerables de nuestro territorio, con la entrega de ropa, calzados, kit de higiene y útiles escolares, cortes de cabello, peinados para niñas, charlas para padres y consultas médicas nutricionales con personal calificado. Todo esto con el fin de llevarles amor y esperanza. En la Biblia encontramos en el libro de Mateo 25:40 que dice: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios les bendiga. Qué alegría es poder estar con ustedes en este día tan especial. Un día donde el mundo entero, el mundo de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, se reúne para orar especialmente por los niños huérfanos, por nuestros adolescentes abandonados, descarriados. ¿Y quién no conoce o ha enfrentado esta realidad? En nuestra iglesia, en nuestra comunidad, tenemos niños y adolescentes que han pasado por grandes dificultades. Hoy en día, la mayoría de los niños está bajo una crisis. Y la iglesia está hoy dedicando su tiempo, no solamente para orar, sino para traer a nuestra memoria cuál es nuestra responsabilidad. ¿Qué nos dice Santiago 1:27? Nos dice allí que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¡Wow! Y esto no solamente es un mandamiento bíblico, porque la inclinación del corazón de Dios hacia los huérfanos y a las viudas es un tema que aparece consistentemente en toda la Biblia. Santiago dice que el servir a los huérfanos y parte de esta religión pura y sin mancha es no solamente una preocupación de Dios, es realmente una prioridad para Dios. ¿Y qué nos dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18? Dice allí: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa
con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndoles ropa y alimentos. Y seguimos leyendo versículo tras versículo, porque como dijimos, la Biblia, a través de toda la Biblia, encontramos ese gran amor y preocupación de Dios para los dolientes, para los huérfanos, para los niños, para aquellos que están padeciendo grandes dificultades. Isaías 1:17 nos dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Yo sé que muchos de ustedes, al ir a su trabajo, al ir a la tienda, al andar por sus diferentes lugares, pasan alrededor de niños, de adolescentes, de adultos que en la calle están mendigando y los vemos. Le vemos el sufrimiento, el hambre, la enfermedad, el abandono. Y algunas veces nos acostumbramos tanto a verlo que ya pasamos sin darle mayor importancia. Se lo buscaron, aquel es un borrachín, aquel fue acá, están robando, están haciendo. Pero hoy es un día para recordar. Dios nos da la oportunidad de recordar nuevamente cuál es nuestro papel en ser religiosos. Reprendan al opresor, dice Isaías. Aboguen por el huérfano. Defiendan a la viuda. No es solamente pasarle una monedita, llevarle un pedacito de pan, sino buscar la manera de ser consistente en ese alivio que ellos necesitan. Como iglesia, como la iglesia y cuerpo de Cristo, debemos estar conscientes de la difícil situación y los sufrimientos de los niños y jóvenes, huérfanos y vulnerables en el mundo. Porque hoy no hablamos solamente de los huérfanos, hablamos de todos los vulnerables. ¿Y cuáles son aquellos vulnerables? Muchos son los abusados en sus hogares, muchos son los abandonados por sus padres, muchos son por el descuido inclusive de los padres y de los adultos, muchos están en riesgo porque al pasar dificultad en los divorcios de los padres, su vida y su salud mental y física está en peligro. Y podemos hacer una lista de todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda. La iglesia no ha sido llamada a cerrar los ojos ante la alarmante situación de los niños en el mundo. ¿Cuál es el rol de la iglesia? La iglesia que eres tú y que soy yo. No es responsabilidad de la iglesia como institución. Algunas veces queremos decir, bueno, la iglesia no hace, pero la iglesia eres tú y soy yo. Y como iglesia estamos llamados a exponer este vergonzoso estado de las cosas al hacer brillar una luz sobre este problema. No oprimir a los huérfanos y a las viudas va más allá de no hacerlo. O sea, la indiferencia, el no hacer nada. Yo no hago nada, yo no desprecio, yo no abuso, yo no hago. Eso no es suficiente. El no hacerlo no significa que salvemos nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad va más allá, va en la oración, va en la ayuda, va en la constancia. Salmos 82:3. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido, háganle justicia. ¿Cómo podemos hacer justicia con aquellos que encontramos en las calles?
¿Cómo podemos hacer justicia con aquellos que han sido abandonados? Si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Nos dice Jeremías 7, 6 y 7. ¿Y qué nos dice ese versículo? La mayoría de nosotros vive en países donde por alguna razón tenemos una variedad de extranjeros que están pasando dificultades. Y la promesa del Señor aquí es que si nosotros no hacemos nada a favor de ellos, si nuestro corazón no se enternece ante sus necesidades, nosotros también estamos en peligro de perder eso que conocemos. La hermana White nos dice: di que en la providencia de Dios, las viudas y los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos, en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Los ángeles de Dios están observando para ver cómo tratamos a estas personas que necesitan nuestro apoyo, amor y benevolencia desinteresada. Así es como Dios prueba nuestro carácter. Si profesamos la verdadera religión de la Biblia, sentiremos que tenemos con Cristo una deuda de amor, bondad e interés en favor de sus hermanos, y no podemos menos que evidenciar nuestra gratitud por el amor inmesurable que nos mostró mientras éramos pecadores indignos de su gracia, teniendo un profundo interés y un amor desinteresado por aquellos que son nuestros hermanos y que son menos afortunados que nosotros. Esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 561. Las estadísticas mundiales respecto a los huérfanos, respecto a esos desvalidos, nos dice que el 60% de las niñas caen en prostitución como medio de sobrevivencia. Cuando veamos mal a una de ellas o a uno de ellos, porque hay de todo, vayamos más allá de juzgar y pensar qué hemos hecho nosotros para ayudar a evitar que estos niños caigan en ese mal debido a nuestra falta de interés. 140 millones de niños han perdido uno o ambos padres. 15.1 millones de niños han perdido a ambos padres. 40% de los niños entran a una vida de crimen al salir de los orfanatos. ¿Y por qué? Porque no ha habido en algunas ocasiones quien sacie esa hambre, esa necesidad que tú y yo como iglesia, como uno conductor del amor de Cristo, les puede dar. ¿Cuáles son las causas primordiales de la orfandad infantil? ¿Por qué hay tantos huérfanos en el mundo? Y podemos tener muchas respuestas. Y cada uno de nosotros tiene un punto de vista y hasta ideas de cómo tal vez podemos evitar esto. Pero las causas principales por las cuales hay tantos huérfanos en el mundo son la pérdida de los padres por causa de la guerra, por causa de enfermedades, por causa de pobreza, por causa de desastres, por causa de problemas políticos, por causa de desastres naturales, por causa de abandono,
por causa de accidentes. Entonces, todo esto nos lleva a una vida que está dando más y más niños en gran necesidad. ¿Y cuál es la condición actual por la pandemia del COVID-19? Y me pregunto si esta pandemia tuvo algún impacto sobre los niños del mundo. Y ese es otro tema que podemos entrar más adelante, en otra ocasión, porque no es el tema a desarrollar. Pero bien sabemos que debido a la pandemia, muchos de los niños viven en mayor sufrimiento, en mayor ansiedad, en mayor estrés, y muchos de ellos también han perdido sus padres. La UNICEF está esperando un gran incremento en la cantidad de niños que han perdido a uno o a sus dos padres por razones de esta pandemia, de este virus que ha afectado a tantos. Y se han quedado muchos de ellos sin nadie que les preste cuidado y atención. El Wall Street Journal informó que la pandemia del coronavirus ha devastado muchas familias y es difícil calcular exactamente todavía cuántos niños han perdido a quienes lo atendían o han quedado desamparados. Hay muchas categorías de niños y al principio mencionaba, bueno, ¿cuáles son esos niños en riesgo? Bueno, son niños de familias necesitadas, niños cuyos padres están encarcelados, niños que viven en las calles, niños de los suburbios, niños víctimas del tráfico infantil, niños de familia refugiadas. ¿Y cuántos de nosotros no podemos ver esta lista y identificar niños en todas estas categorías? Pero todavía las categorías no terminan. Niños de padres alcohólicos o drogadictos, niños expuestos a la guerra, niños expuestos al hambre, niños con SIDA y otras enfermedades mortales o limitantes, niños tratados con negligencia. Y en esta época son tantos los niños que inclusive con sus padres, inclusive ahí al lado de ellos, están padeciendo y son víctimas de la negligencia. Una práctica romana interesante, pero no del lado positivo, nos cuenta que en la iglesia primitiva, el pueblo de Dios se convirtió en una familia para aquellos que no tenían familia. Porque en la cultura romana, cuando nacía un bebé, se le colocaba a a los pies de su papá, a los pies de su padre. Si el padre lo levantaba, ese niño o esa niña era considerada o considerado legítimo y llegaba a ser parte de la familia. Pero si el papá no lo levantaba, se lo dejaba en el piso, porque tal vez les parecían débiles, porque tal vez no era lo que quería, porque tal vez tenía algún defecto de nacimiento, eran considerados como parias y tenían que ser llevados a las afueras de la ciudad, a lugares designados donde se abandonaban a estos niños para la exposición de los elementos naturales o que se lo devoraran los animales salvajes. Ustedes se imaginan qué atrocidad. Los primeros cristianos, ¿qué hicieron? Hicieron dar marcha atrás a esta horrible práctica. Porque ¿qué hacían? Dice que salían a recoger a estos bebés y los adoptaban en su propia familia. Y eventualmente presionaron al gobierno para proscribir esta ley. Qué gran cambio experimenta la sociedad, experimenta la comunidad, experimenta el país cuando el pueblo de Dios actúa entusiasmadamente
para ayudar a apoyar a los niños y huérfanos vulnerables. Marta fue una niña que se convirtió de huérfana a ayudadora. Marta era una niña que no tenía nadie quien cuidara de ella. Vagaba por las calles y trataba de encontrar alimento para poder sobrevivir. Afortunadamente, cierto día, alguien la encontró y la trajo al orfanato. Ese día, su vida cambió. Recibió amor y cuidados, y así como lecciones acerca de responsabilidad, lealtad y bondad. Pero sobre todas las cosas, aprendió acerca del amor de Jesús. Actualmente, Marta es una enfermera que sirve a Dios en su comunidad. Su prioridad es ayudar a otros huérfanos y niños en situaciones de alto riesgo a encontrar el amor y el gozo de ser parte de una familia. Y esto fue lo que ella encontró cuando Dios escuchó su clamor. ¿Cómo la escuchó? ¿Cómo escuchó su clamor? A través de una persona que obró bajo el Espíritu Santo e hizo lo que tenía que hacer para ayudar a esta niña. Encontramos en 2 de Samuel, capítulo 4, la historia que muchos conocen, la historia de Mefiboset. La historia de Mefiboset es una historia interesante que encontramos en el Antiguo Testamento. Él era el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. ¿Y quién era Jonatán? Jonatán era un gran amigo del rey David en sus años mozos. ¿Y qué pasó? La historia voy a recordarles muy brevemente. Mefiboset quedó de mal estado físico a sus 5 años. ¿Por qué? Porque cuando su papá, Jonatán, y su abuelo, el rey Saúl, murieron en la batalla en el monte de Gilboa, ¿qué pasó? La nodriza, la que lo cuidaba, sabía que lo que venía era destrucción total para toda la familia, como se acostumbraba, y tomó ese niño y huyó con él. Y mientras corría, el niño se cayó de tal forma que quedó tullido. Quedó sin poder moverse, sus piernas se deformaron, se fracturaron, y me imagino que debido al temor de esta nodriza, de que encontraran ese niño, no tuvo la atención necesaria para aliviar su mal. Sin embargo, David, en amor a su amigo, lo buscó, lo rescató y lo hizo parte de la familia real. Él miró a Mefiboset a través de los ojos del amor de Dios. Y cuando Dios te mira, no ve solamente un ente corporal. Dios te ve como una persona especial. Dios ve a ese niño en la calle. Dios ve a ese ladroncito que busca y hace para poder sobrevivir y comer. A ese que debido al maltrato se esconde y ha huido y se ha constituido en un ser despreciable. Dios lo mira también como una persona especial. Lo mira con el mismo amor que te mira a ti y me mira a mí, con el amor de aquel que nos redimió y que nos dice que somos de gran valor para él. Cada vez que Dios mira a un huérfano o a un niño vulnerable, su corazón se llena de amor y compasión por él. Su corazón siempre está en busca de él o ella. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos que darle a conocer a todos esos que están padeciendo que ellos también
son hijos de Dios. Y hoy, en este día de oración, Dios nos está llamando a la acción. Dios nos está llamando como iglesia a salvar el espacio entre la inclinación de su corazón hacia los niños y huérfanos y los niños que están en situación de alto riesgo, en el gran problema que existe hoy, tanto internacional como domésticamente. Un llamado de acción. La iglesia es el vehículo de Dios para alcanzar a los seres sufrientes, aquellos seres que están perdidos, aquellos seres que necesitan ayuda y consolación. No existe un plan B. El plan A y único plan es que tú y yo como iglesia hagamos nuestra parte. La iglesia no es una espectadora sin interés alguno. Todos fuimos personas en situación de riesgo. Efesios 2:12 al 13 nos dice eso precisamente. O sea que todos nosotros estamos en la misma situación. Tal vez no andamos en la calle, tal vez no andamos como alguno de ellos se conducen. Sin embargo, todos hemos recibido esa redención, esa ayuda, esa sacada de ese mal por el gran amor de Dios, porque Dios decidió involucrarse. Y tú y yo debemos tomar ese ejemplo e involucrarnos también en esta gran misión. Hay un canto religioso en inglés que me encanta y habla el título es Haz algo. Y las palabras en bien lo que están diciendo el autor y cantante es que cuando él ve la pobreza, cuando él ve el mal, cuando él ve el maltrato que surge en estos días, él levanta su puño hacia Dios y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer para esto? ¿Qué vas a hacer? Y la respuesta de Dios es, ya lo hice. Por eso te formé a ti. Por eso te redimí a ti. Para que tú seas las manos, los pies, el corazón y la vida para tantos otros. Muchas veces, muchos de nosotros, yo inclusive, he sentido tanta indignación y digo, ¿cómo Dios permite? Y muchos de nosotros en alguna manera dicen, ¿cómo Dios permite? Pero Dios nos recuerda una vez más nuestra responsabilidad como iglesia, como religiosos, como aquellos que tenemos la religión pura. Dios nos creó exactamente para ayudar a otros. Algunas veces el involucrarnos puede ser difícil. Yo he escuchado muchas personas dicen, bueno, aquel hermano sacó de la calle a aquel niño y ¿qué pasó? Trató y días después o meses después lo encontró nuevamente haciendo lo mismo. Debemos recordar que la paciencia de Dios nos enseña que nosotros también tenemos que tener paciencia y saber qué hacer y cómo amar a aquellos en necesidad. La involucración puede ser complicada y difícil. Fue también complicada y difícil para Cristo involucrarse en el desorden y complicación de nuestra vida antes de encontrarnos con Él. Pero Él lo hizo de todos modos. Él eligió involucrarse y es una lección que nos pide a todos que hagamos también. ¿Y cómo puedes ministrar a favor de los niños huérfanos y vulnerables? Bueno, puedes elegir un orfanato donde puedan participar los miembros de la iglesia.
Pueden ofrecer un servicio voluntario en favor de un huérfano durante un día. Puedes tener amigos secretos con ellos y llevarles regalos que los harán felices. Puedes proporcionar un hogar de tránsito o de acogida, o bien adoptar huérfanos. Puedes patrocinar un niño huérfano mensualmente. Puedes donar ropa y artículos personales a niños huérfanos. Y tal vez esa es la más sencilla. Mientras yo no me involucre, yo puedo regalar, yo puedo dar, y aquí les doy. Pero Dios nos pide que el amor vaya más allá, y no solamente en donar, sino involucrarnos de alguna forma. Pero si no podemos más, por lo menos podemos ayudarles y donarles lo que tenemos. Podemos hacer sábados especiales para ellos. Y yo les voy a contar algo que me sucedió a manera personal. Cuando mis niños estaban pequeños, nosotros tomamos la costumbre de ir los sábados de la tarde a un lugar donde recogen a los niños que son abusados. Los casos que uno ve y las posibilidades de la maldad humana es tan grande y tan depravante que algunas veces uno ni siquiera la puede comprender. Pero una cosa que siempre recuerdo, y que era un requisito de visitar ese lugar: los que allí cuidan los niños, cuando encontraban familias o personas interesadas en ir a pasar un rato con ellos, a jugar con ellos, a darle alguna lección o lo que sea, el primer requisito que tenían era que si lo íbamos a hacer, tenía que ser en forma constante. Nos decían, estos niños han pasado tanto y han sido, el sentido de abandono que tienen ellos es tan grande, que cuando ellos empiezan a recibir ayuda de ustedes, a visita de ustedes y cariño de ustedes, el hecho de que ustedes no continúen y que un día se desaparezcan o vengan nada más cuando se acuerdan, les hace mucho daño. Esos niños se quedan esperando, esos niños se quedan, van desarrollando esperanza, y solamente para ser defraudados una vez más. Por eso les digo, como iglesia, que cuando nosotros estemos en algún plan de aquellos mencionados, nosotros hagamos la resolución de hacerlo en forma consistente. No un día. Y por eso que este día especial, este sábado, donde recordamos, y así como otros días especiales, no son suficientes, son solamente un comienzo, donde no solo nos podamos decir, qué bueno, hoy nos reunimos a orar y estamos en oración, y hoy visitamos al huérfano, hoy le damos pan al hambriento, y esperamos el año que viene en la celebración que acontezca para hacer lo mismo. Esto, mis hermanos, con todo el afecto, con todo el interés que puede estar en nuestros corazones, no es exactamente lo que nos pide el Señor. Debemos ser constantes en lo que hacemos. Debemos poner nuestro corazón, nuestra vida entera para ayudarles. Por eso te repito, sea lo que sea que escojas hoy hacer a favor de los niños y aquellos que están en gran riesgo, procura hacerlo en forma regular. Si es un programa en la iglesia, que no sea un año tras un año. Si es una invitación, si es una visita, si es una comida, si es un alimento espiritual, físico o material, hagámoslo en forma regular, como aquellos que se interesan en realidad por ellos.
no seamos precursores de que ellos se sientan abandonados una vez más. Así que el desafío de hoy es ora, pero con la oración, vete a la acción. Involúcrate activamente en la vida de los niños y huérfanos y personas vulnerables, con amor, con esperanza y con fe. Pero de todos esto, como nos dice el Señor, lo más grande de todo es el amor. Así que el Señor nos ayude hoy y siempre a hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros a favor de los menos afortunados. Permítanme orar. Gracias, Padre Celestial, por recordarnos una vez más el gran amor que tú tienes para con nosotros. El sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para ya no estar en riesgo de muerte, sino para otorgarnos la vida eterna. Pero hoy quiero orar en una manera especial para que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude, nos dé ese corazón blando, ese corazón lleno de amor a favor de los huérfanos, de los niños que están en riesgo. Señor, hay tantos. Y algunas veces sentimos que no tenemos suficientes fuerzas o suficiente sentimiento para poder ayudarlos. Pero pedimos en esta hora tu Espíritu en nosotros y que abras nuestro entendimiento y corazón de tal manera que tú nos indiques exactamente qué podemos hacer y qué es lo que tú quieres que hagamos. Pido por aquellos que no tienen, que tú uses a cada uno de nosotros. Para eso nos creaste, para darles pan, para darles abrigo, para darles esperanza. Perdona nuestra negligencia, pero Señor, te pedimos y queremos que con tu Espíritu vayamos adelante a hacer y cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pido y agradezco. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cada uno a tener el corazón de Jesús. Desde siempre, Dios estuvo pendiente de los niños. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él mismo manifestó que si alguno de nosotros le hacíamos daño a un niño, era mejor que nos colocáramos una piedra en el cuello y nos echáramos al fondo de un río. Es momento de hacer nuestra parte. Si conoces a algún niño que está en una situación de pobreza extrema, en una situación de calle, en un riesgo de violencia familiar o en riesgos de salud, busca a las personas adecuadas. ¿Cuáles son las personas adecuadas? Autoridades, personal de salud, personas que realmente tú veas que pueden hacer algo por alguno de esos niños. Es tu responsabilidad y es el momento de ayudar. Una vez más, estamos muy complacidos de haber compartido con ustedes este espacio. Les recordamos que la próxima semana nos volveremos a encontrar por acá para Sábados de Esperanza. Dios les bendiga, que tengan un muy feliz resto de sábado y recuerden, Dios siempre está al control de todo y está dispuesto a acompañarnos. El Señor les guarde. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general.
Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.